Y ya son las 7 de la noche con 5 minutos. Querido Alfredo Bielma, ¿cómo estás, maestro? Tú no necesitas presentación. Me da mucho gusto, mi querido Eres Edgar. un hombre que Muchísimas acredita gracias. una gran influencia ante la opinión pública veracruzana. Muchas gracias por Bienvenido, la invitación. querido Es un honor, Alfredo. mi querido Edgar. Don Paco Licona, ¿cómo te va, hermano? Qué Muy gusto bien, saludarte. muy contento. Yo sí necesito de presentación, ¿eh? Francisco Licona. Bueno, un hombre de instituciones. Tú trabajaste muchos años para el gobierno del Estado, y ahora te dedicas, bueno, experto en economía. Ahora representas al foro, este foro democrático de economistas que es muy importante aquí en el estado de Veracruz, en una época de crisis importante que hay en Veracruz, señor. El Foro Plural de Economistas. Es un foro plural de economistas y bueno, pues tienes un acreditado portal que se llama Política al Día. No lo he visto, algún día lo voy a leer. No, soy colaborador ahí. Es una buena costumbre. Además es multidisciplinario. ¿Por qué Él tú? es el presidente de la Asociación de Periodistas Veracruzanos, ¿de verdad? recientemente integrada. ¿Ah, sí? Sí. Oye, pues inscríbeme y da una credencial para que Vea, sí, claro. para que goce de la impunidad y me den muchos chayos. Así se busca la impunidad. No, así se combate muchas cosas. Mi querido amigo. Fíjate que son dos señor. actividades muy ligadas y en realidad hace mucha falta. Creo que lo que no debemos dejar que pase en Veracruz es que nos sintamos sin una salida. Sí, señor. Y sí hay salidas. Hay gente inteligente en Veracruz que puede darle salidas a este problema que tenemos. Sí, sobre todo en Veracruz somos los más, ¿no? Así más es. de 8 millones de Así veracruzanos. Conformamos toda una gran tradición, todo un gran pueblo. Hay materia ¿no? para salir adelante. Señor, así es. Querido Luis Ramírez Vaqueiro, mi amigo querido, ¿Cómo mi estás, jefe, Edgar? es ¿Cómo el te va? director editorial de En Contacto de Ava Noticias. Hermano, bienvenido. Gracias por la invitación y agradecerles a nuestros invitados Alfredo Bielma y a maestro Francisco Licona. Bueno, arranca la semana y todo con un round de sombra, maestro Bielma, que finalmente se concreta el asunto del desafuero del alcalde de Medellín a propósito de la muerte del periodista. ¿Qué reflexión podríamos arrojar en este primer avance? Entre otras, la que me llama muchísimo la atención es la actitud del señor fiscal. En este caso, porque pareciera que no hay otros más, y no digo que de mayor importancia, pero sí de la misma importancia que resolver. Y él ha estado muy incisivo, sobre todo en los medios, acerca de este proceso, muy interesado en el desafuero del alcalde. Está bien, perfecto. Pero pareciera que es el único, ¿eh? Incluso estuvo hasta en el Congreso pendiente de un caso que en términos de procesos penales debiera ser una cuestión de rutina para el fiscal. Por supuesto que no para la gente del Ministerio Público que va a llevar directamente el caso. Y por el otro lado, por parte de los diputados de la bancada panista, de igual manera, defendiendo políticamente a un alcalde que sale de las filas de su partido para ser precisamente funcionario público. Y bueno, pues ellos están en esa tesitura de decir defendemos a nuestro compañero de partido hasta en tanto no se demuestre que sea culpable. Pero bueno, esas dos actitudes me llaman mucho la atención, porque el estado de Veracruz está inmerso en una problemática extraordinaria, inédita en la historia de nuestra entidad, y creo yo que merecen muchos puntos, muchos temas, mucho mayor atención no que este necesariamente, pero este es un caso más de tantísimos homicidios que están allí en el expediente o en el archivo de los expedientes pendientes por resolver de una fiscalía que tiene muchos. Desde luego que llama muchísimo la atención, y además pareciera a Paco Licona una historia rodada, este asunto del desafuero de Omar Cruz Reyes, de que bueno, finalmente se da el desafuero y telegrafiado. Cuando lo van a buscar para prenderlo, la paloma ya había volado. En lo personal creo que este no es un asunto acabado. Creo que nosotros como reporteros de la vida cotidiana debemos de saber que los procedimientos no terminan con un ejercicio como este, ¿no? A mí me ha tocado estar presente, por ejemplo, y ver el caso de Díaz Serrano. Cuando el caso de Díaz Serrano no había ninguna duda de que iba a ser procesado, como lo fue. En este caso, las leyes estatales se han estado modificando
y ahora permiten que se pueda dictaminar un desafuero sin los elementos contundentes que uno pueda esperar. Y yo lo que diría, el caso no está todavía terminado, no hay que ser ya conformistas y ver, bueno, ya lo desaforaron, que bueno, ya va a pasar lo siguiente. No viene una situación automática. Habrá que ver el juicio, habrá que ver cómo responde la autoridad superior al amparo que está solicitando el abogado defensor. Y yo creo que esta película todavía no hay que darla por terminada, hay que darle seguimiento, hay que esperar que las cosas se cumplan, porque a raíz de la integración pésima que han estado haciendo y de los documentos que han estado enviando al Congreso, pues hasta le regresaron el caso del alcalde de Fortín, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de detalles, pues, también podríamos esperar que en este expediente del caso de Medellín, pues pueda suceder algo que dentro de poco sea también noticia. Sí, tal vez, Luis Ramírez Vaqueiro, estamos hablando de que el asunto de Medellín pues va a esclarecer el asunto del periodista, ¿no? Sin embargo, es una previsión en la imaginaria, ¿no? Porque apenas esto va a empezar. Sí, claro, finalmente hasta no tener pruebas contundentes, los alegatos de la fiscalía pues son la parte acusadora y ahora hay que esperar lo que va a presentar la parte de defensa, en este caso a través del abogado Sergio Vaca, que bueno, pues todo el mundo lo conoce, ha sido legislador y también tiene una fama conocida. Bueno, perteneció en algún momento a Acción Nacional, después hay que recordar que fue también miembro y diputado por Convergencia y intentó ahí también participar con otros partidos políticos. El del tema aquí es, como bien decía el maestro Licona, hay otros temas pendientes también que habría que revisar, no es el único. Está el caso del alcalde de Fortín de las Flores, que en este caso, pues por un error, vamos a llamarle involuntario, cometieron... ¿Involuntario, te parece? No, lo estoy dejando en el juicio de que cada quien juzgue lo que crea contundente, ¿no? A mí no me consta si lo hicieron con intención o no. Finalmente pareciera que era nada más un tema mediático que se va a ir dilatando con el paso de las semanas y quizás no ocurra nada, ¿no? Finalmente, los cargos de lesión, yo no estoy justificando ni a uno ni al otro, pero los cargos por los que están acusados ambos son distintos. O en uno hay un muerto, en el otro hay lesiones. No son temas menores. Los funcionarios públicos no deberían de excusarse en el fuero constitucional o en su cargo para cometer cualquier tipo de arbitrariedad. Pero yo preguntaría, ¿y dónde están los señalados por los faltantes en las cuentas públicas de los municipios, ¿no? Hemos pasado de año en año y no vemos que la fiscalía detenga a nadie. Detienen pues al ayudante del ayudante del ayudante, sí, que, ni cargaba, mano. Que cargaban las maletas, ¿no? Entonces, así es. Y aún así, algunos cargaban maletas y los regresaron a cargos, ¿no? Entonces, pues, no pasa nada. A ver, maestra Vilma, pues a mí me queda todavía esta duda del caso de Fortín. El caso Fortín se ha citado de que responde a un asunto que se ha politizado, ¿no? Si bien es cierto que hay evidencias de que el alcalde le pegó a su esposa, es su esposa, ¿verdad? No. ¿A quién le pegó? A una conocida amiga que tenía. Ah, bueno, pues una amiga. Sí. Bueno, le pega a una amiga. Y se hace todo un escándalo de carácter político que da lugar al desafuero. ¿Es correcto? ¿O bueno, estamos en un escenario mediático cuando político? se utiliza, y no sería el primer caso ni en Veracruz, ni mucho menos en la República Mexicana, la justicia para resolver asuntos de carácter político, pues eso está grave y es efectivamente grave. El punto en Fortín nos da la idea de cómo se manejan algunos expedientes, cómo se integran algunas averiguaciones previas, o bien de exprofeso para que el inculpado salga libre sin ningún problema, o bien se arman todo este tipo de expedientes para resolver problemas de carácter político. Este pareciera ser uno de los casos, que es el de Fortín. No me explico cómo una dependencia que debe tener muchísimo cuidado en la integración de los expedientes puede tener este desliz gramatical y de fondo, aunque el fiscal dice es un asunto de forma que no tiene ninguna trascendencia. Pero si alguna trascendencia tiene la forma, es precisamente en los expedientes de carácter jurídico. Si en nuestra Constitución le cambiamos a una frase una coma, un punto y seguido, etcétera, etcétera, le cambiamos por esa forma nada más todo el sentido a una frase y todo el sentido a una técnica legislativa.
El tema fue entre Fortín de las Flores y Fortín, pues ¿verdad? sí, porque no existe legalmente ni históricamente el municipio de Fortín de las Flores. Fortín de las Flores es la cabecera municipal en la ciudad de Fortín. Así se llama Fortín de las Flores, que se le empezó a llamar cuando pues llegó por allí don Antonio Ruiz Galindo e hizo aquel extraordinario y hermoso hotel, y bueno, pues para atraer gente, Fortín de las Flores. Pero el municipio de Fortín, cuando se creó, y allí está el decreto, se llama Fortín. Entonces, le estaban dando un bocadillo extraordinario al abogado defensor para decir, bueno, pues está bien, metan a la cárcel o desaforen al alcalde de Fortín de las Flores, pero al de Fortín, pues déjenlo en paz, ¿no? Bueno, pues ahí está la forma. No se metan con el de Fortín. Ahí está justamente Mal aconsejado, la importancia de la forma. Mal aconsejado el fiscal, Paco. Pues pienso que no es consejo, porque es reiterativo este problema. Ya, es como con don Aldo, ¿te acuerdas? Pues sí, digo, ya pasó el caso con Renato Tronco cuando era alcalde. También tuvo su procedimiento y el expediente fue mal integrado y lo regresaron a los corrales. ¿No? O sea, ya no podemos pensar que sea un mal consejo ni que sea una cosa de voluntad, sino que ya es reiterativo. Algo está pasando con los abogados de la ahora Fiscalía, de la antes Procuraduría, ¿no? Está bueno. A ver, vamos a brincarle al tema, porque yo creo que ya decanta, porque finalmente, pues ahí está la nota, ¿no? A ver, Luis, el 2%. Tú has tratado el tema a profundidad en tus escritos periodísticos, pero más lo ha tratado Julen Rementería, ¿no? Hay ahí una cloaca, presuntamente, yo no lo podría afirmar, porque apenas está la denuncia mediática, y ya sabes que en Veracruz todo es chisme mediático, ¿no? Danos un antecedente y una opinión, por favor. Mira, del tema del manejo del fideicomiso al 2% a la nómina, hay que recordar que fue instituido durante el gobierno de Miguel Alemán como uno de los fideicomisos o ingresos que tiene el estado de Veracruz propios, que serán quizás muy contados, pero quizás el de mayor cuantía. Cuando en su momento fue votado o fue propuesto, los empresarios pegaron el grito en el cielo, hubo una gran oposición. Lo cierto es que fue la única manera de poder contrarrestar la falta de recursos que a nivel federal pues se tenía con los estados. Antes habría que recordar pues, que para hacer una carretera pues tenías que irle a pedir al presidente de la República que te echara la mano para hacerla, ¿no? No contaban con la facultad que ahora tienen directamente los estados o los municipios de recibir dinero directo de la federación a través de las cuentas y subcuentas que existen, ¿no? O los rubros. El caso fue que este fideicomiso que está integrado por empresarios y por algunos funcionarios, no, al parecer, según las investigaciones hechas por el propio Julen Rementería, citadas recientemente, es que él advierte que hay una serie de variaciones e inconsistencias en la numeralia entre 2010 y 2014, entre lo que presentó la Secretaría de Finanzas con lo recaudado, más lo que ha enterado el fideicomiso, más lo que en este caso el órgano de fiscalización superior tendría que haber observado. Y al resultado de esto, pues ninguna de las cuentas, según Julen Rementería, coincide, según datos y documentos que el propio Julen ha mostrado, datos que son arrojados por las mismas dependencias. Esto pues ha llamado la atención para algunos, para otros los ha puesto nerviosos. Es evidente que es un tema pues de recurso propio del Estado, sería de los últimos recursos que quedarán, yo creo, libres en liquidez, y bueno, que llaman la atención sobre todo ante los acontecimientos que se han venido suscitando en Veracruz, ante la serie de hechos que demuestran que hay una falta, llamémosle, de capacidad financiera para poder hacer frente a algunos compromisos, aun cuando las autoridades advierten que las finanzas atraviesan un complicado momento, pero se tiene manera de resolver, ¿no? Entonces habría que esperar ahora qué es lo que dicen pues las partes, en este caso involucradas, a las cuales hoy en día pues el propio Julen Rementería fue a solicitar ya solicitó a estas que le entregaran un informe. Ahora fue ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, porque estas entidades no le dan cuenta
al diputado de lo que ha solicitado como información, ¿no? Desde luego, maestro Bielma, yo me agarro a la frágil asidera de esta cadena de sucesos que se han venido suscitando en el estado de Veracruz con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, ya de por sí un tema grave. Estamos hablando de 7,000 millones de pesos por justificar, ¿verdad? Y si le sumas este 2%, que a la vuelta de cuántos años, de lo que va del sexenio de Javier Duarte, suma más de 3,000 millones de pesos, una cantidad sensiblemente fuerte, sobre todo porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? En precisar, porque estamos hablando mucho de dinero y de personas que manejan el dinero, señor. Claro. ¿Hasta qué grado llega el desbarajuste? Este es un auténtico desbarajuste en el manejo de las finanzas públicas en el estado de Veracruz, que a 5 años de iniciar la gestión del gobernador Duarte de Ochoa aún no se ha podido resolver. Es más, mucho me temo que no saben todavía el fondo de este abismo financiero que prevalece en el estado de Veracruz y que viene, por supuesto, no a partir del 2011. Diciembre 2010, enero de 2011. Esto viene desde muchos años atrás, de 2004, por ejemplo. Pero sí creo que, y me temo, porque ya pasaron por allí, pues, gentes que conocen de la materia financiera, como es el actual secretario de Comunicaciones, Tomás Ruiz. Él vino, pues, precedido con una fama de que iba a resolver el problema financiero de Veracruz. No lo pudo hacer. Y van con este actual titular de la Secretaría de Finanzas 5 gentes que han pasado por la Secretaría de Finanzas y no han podido. Y no han podido porque así debemos suponer que es el fondo de ese desbarajuste. Ahora, con respecto del fideicomiso al 2% a la nómina, esto no es ningún secreto. Pues, hay un consejo en el que participan representantes de los empresarios y cuando un secreto lo conocen 2, ya no es secreto. Sí. Entonces, bueno, pues todos ellos se encargan de comentar. Yo me acuerdo hace 2 años, uno de los integrantes de ese consejo del fideicomiso me comentó muy indignado, que habían pedido por parte de algunas áreas del gobierno autorización al fideicomiso del 2% para donar parte del recurso del fideicomiso a los organizadores de lo de la pesca del sábalo. Ah, caray. Increíble cuando, bueno, pues la gente que se dedica a ese torneo, pues es gente de recursos. Yo hubiera querido escuchar que estaban pidiendo autorización para donar un recurso y comprar medicinas para el SECAN, por ejemplo, en donde se atienden a niños enfermos de cáncer. Ojalá lo hubieran hecho así y ese desvío hubiera estado perfectamente justificado. Pero es indignante lo que ocurre. Es indignante y eso es un reflejo de la impunidad y de la corrupción que estamos viviendo. Sobre el mismo tema, don Paco Licona, por favor. Bueno, en este caso yo quisiera ser muy claro en cuanto a mi apreciación de lo que está pasando. Si bien es cierto que la Auditoría Superior de la Federación ha establecido unas cantidades, no podemos decir todavía en este momento que esas cantidades ya signifiquen daño patrimonial, desvío de recursos, que signifiquen un delito en sí. Pero de lo que sí podemos hablar en este momento es de la forma en cómo han sido manejados los recursos. El hablar de 5 o de 6 titulares de la Secretaría de Finanzas implica que cada uno de ellos ha traído a su propio personal, han modificado las personas que manejan las cuestiones de procedimientos administrativos y de sistemas. Acordémonos que en este tiempo muchas cosas ya se manejan por sistemas de cómputo, por manejo de finanzas especializadas, de manejo especializado del recurso que entra y que debe salir. Y cuando en este tiempo llevamos más de 80 movimientos en las cabezas administrativas del gobierno del Estado, eso nos implica que lo que está sucediendo ahorita con los resultados de lo que se ha manejado, es obvio que debe haber problemas, es obvio que no debe haber alguien que no sabe ni lo que está manejando.
es obvio que adentro está un problema muy complicado que al analizar los resultados que están viéndose, pues surgen dudas y tienen que surgir dudas porque las cosas cuando no se hacen con oficio administrativo lleva a incurrir en esos problemas. A mí me ha tocado estar alrededor de 30, 35 años en el servicio público y el manejo de los recursos es sumamente difícil, sumamente complicado, como para que hoy tengan a un subdirector de finanzas, mañana lo quitan y ponen a otro, y ya trae a su propia gente que tampoco sabe nada, y a los 15, a los 10 meses lo están quitando. Ese tipo de cosas que han sucedido ahí, explícame el por qué la federación tiene tantas dudas sobre lo que está sucediendo. El problema de carácter técnico que se volvió político, señor Vaqueiro, se origina con la famosa licuadora, ¿no? Echaron en un fondo todo el dinero federal, el dinero estatal, y de ahí sacar los programas públicos, dando al traste con 6 secretarios de finanzas que no supieron cómo manejar el tema. Bueno, primero que nada hay que precisar, antes de entrarle al tema que me estás tocando, esto para que la gente lo entienda, es como lo que ocurriera con cualquier equipo profesional de cualquier deporte. Los cambios de director técnico obligan forzosamente a que ningún equipo ande bien. O sea, si no hay continuidad en un equipo, si no se les da los tiempos necesarios para poder desarrollar una política, pues evidentemente no podemos obtener resultados favorables. No se puede medir el resultado si no hay indicadores de medición. Yo no veo que haya o que se manejen con indicadores de medición cuando la normatividad establece que se debiera todo ir verificando a través de mediciones. Yo no veo que se califique eso en ninguno de los rubros del gobierno del Estado, lamentablemente. Y bueno, lo cierto es, yo no sé si el sistema de aplicación de los recursos públicos habrán sido vertidos todos en este sistema denominado licuadora, como se le ha conocido, se le ha dado a conocer, en donde en una cuenta han concentrado todo el recurso. Lo que a mí sí me llama la atención es que el responsable de manejar las cuentas del gobierno del Estado, o por lo menos de dónde provenía cada recurso, es malísimo. Es malísimo porque ni en una libreta, ni en un sistema de cómputo pudo anotar a través de un programa cuánto de recurso de un programa en específico iba a esa subcuenta. Y el problema está en que, como se ha señalado, lamentablemente, la pérdida de control o de orden al interior de este manejo, pues ha provocado que recurso que se tenía que emplear para la compra de medicamentos sea utilizado para la compra de ladrillos y edificación de escuelas. El problema ha sido que el pago de los maestros ha sido utilizado para comprar otro tipo de insumos, por ejemplo, para apoyo al campo. Entonces, ahí es donde está el descontrol, creo yo, según lo que han vertido los informes de la Auditoría Superior de la Federación sobre las observaciones a estas cuentas. Entonces, lo que creo es, si no se le ha permitido mantener a un equipo, porque los que estaban, en el caso específico del área de la Secretaría de Finanzas, son puestos claves, en donde la especialización juega un papel vital. Y las personas deben de acumular años de experiencia para poder tener un control sobre el tema. Y lamentablemente esas personas ya no están, porque los equipos han llegado y el equipo de fulano trae a sultano y sultano trae a merengano, y cuando vienes a ver, pues ya la Secretaría de Finanzas ya no es aquella dependencia en donde los expertos que manejaban el recurso de los veracruzanos está, y ahora pues ya no hay nadie. Muy bien, voy a hacer un corte, pero les voy a dejar una pregunta aquí en el aire para que la resolvamos después de él. Hay una nómina, hay un problema de quiebra técnica que yo quiero tratarlo con una gran seriedad. Si es eso que sucede, sobre todo los tres que son expertos en la materia. Hablar de la quiebra técnica, si es que existe o estamos en vías a ello. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hablar de la liquidez. Quincenalmente se están pagando 1,200 millones de pesos de nómina, incluidos a los viejitos y a los pensionados, pues, y a los maestros. Nos da una suma de 2,400 millones de pesos. No hay para pagar la nómina. Ese es el quid del tema, pero yo después del corte. La bien llamada reina del rock en Jalapa, Alejandra Guzmán.
Este 30 de mayo, Campo Deportivo de Béisbol de la USB, 21 horas. Venta de boletos en Brocado Producciones o al teléfono 167-0398. Además, los boletos de las zonas generales de venta en los X24. Alejandra Guzmán en concierto. Un evento más de Brocado Producciones. Boletos desde 100 pesos. El Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso de Veracruz refuerza el trabajo legislativo en busca de mejores leyes para mujeres y hombres. Juntos avanzamos para trazar la ruta de la igualdad. 63ª Legislatura de Veracruz. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La bien llamada reina del rock en Jalapa. Alejandra Guzmán. Este 30 de mayo, Campo Deportivo de Béisbol de la USB, 21 horas. Venta de boletos en Brocado Producciones o al teléfono 167-0398. Además, los boletos de las zonas generales de venta en los X24. Alejandra Guzmán en concierto. Un evento más de Brocado Producciones. Boletos desde 100 pesos. Un estado próspero invierte en infraestructura. Y en Veracruz, así lo hemos hecho. Un ejemplo es la fuerte inversión en materia de telecomunicaciones. Con la red estatal de educación, salud y gobierno, se mantiene a las comunidades con mayor índice de marginación y rezago enlazadas y comunicadas. Esta red estatal no es más que la carretera digital por la cual las diferentes dependencias transmiten contenidos y programas que ayudan a la ciudadanía. Por ejemplo, hoy existen 10 puntos de distribución de Internet de alta capacidad en igual número de hospitales del sector salud estatal como parte de la red. En 2010, existían 1.8 millones de internautas veracruzanos, representando el 27.6% de la población. Actualmente, Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, con 2.66 millones de usuarios, que representa el 35% de la población. Y durante el último año, el tráfico de Internet a través de esta red estatal alcanzó los 3.5 terabytes, lo que equivale a transmitir y recibir el texto contenido en más de 4 millones de tomos de la Enciclopedia Británica, o 12.3 millones de fotografías enviadas al mes. En Veracruz, estamos preparados. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. El Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso de Veracruz refuerza el trabajo legislativo en busca de mejores leyes para mujeres y hombres. Juntos avanzamos para trazar la ruta de la igualdad. 63ª Legislatura de Veracruz. Digicable evoluciona. Por solo 230 pesos, obtén 90 canales de la mejor programación. Llámanos 818-4343. Si ya eres cliente Digicable, comunícate y comienza hoy mismo a disfrutar de nuestra promoción. Todos los canales, todas las series y todas las... Ya regresamos. It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
Bueno, pues ya es 13 grados la temperatura, 7 de la noche con 35 minutos. Pues estamos, el maestro Bielma, con este cuestionamiento de que, bueno, pues pensando generosamente por nuestra tierra, hablemos de que todos los problemas tienen solución, aunque a veces cueste mucho trabajo, como es el tema económico-financiero para Veracruz. ¿Cuál es la reflexión que se nos antoja? Preguntabas acerca del concepto de la quiebra técnica. Lo cierto, y para no meternos en broncas de carácter específico ahí que le correspondería a un economista o a un contador público definir lo que es la quiebra técnica, lo que finalmente aquí importa es que se trabaja como si estuviéramos en una auténtica quiebra técnica. Es decir, no hay dinero. No hay dinero y ya en los últimos tiempos ha habido expresiones de que ni para pagar la nómina. Y esto, bueno, pues es una expresión clara, típica, de que si no hay dinero estás en quiebra. A pesar de que las participaciones que el gobierno federal manda a través del gobierno a los municipios no llegan a estos, se quedan retenidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya aquí se habló, porque de alguna forma hay que tomar dinero donde sea para poder cubrir los compromisos, aunque después, a través de una institución tan transparente como es la Auditoría Superior de la Federación, pues se nos diga que Veracruz es uno de los estados que peor maneja los recursos públicos. Dicho expresamente por el titular de la Auditoría Superior de la Federación. No lo decimos, no es absolutamente ningún chisme, es muy doloroso que se nos diga, pero bueno, independientemente que se diga esto o no, a lo mejor si se nos hubiera dicho que se maneja muy bien el dinero, los veracruzanos estaríamos volteando para todos para saber pues por dónde está bien manejado, ¿no? Porque dinero no hay. Y no hay dinero que se exprese físicamente en obra en Veracruz. Eso es lo peor. Don Paco Licona. Mira, en este caso yo creo que lo que hay que hacer para analizar este punto se puede analizar en dos maneras. Uno, en los resultados que se están mirando. Y la otra, en algo que pocas veces se repara en ello, el presupuesto de egresos y de ingresos que se manejan, entradas y salidas, son leyes autorizadas por el Congreso. Ningún ejecutor de recursos estatales puede ir más allá de esas dos leyes. Son leyes que se autorizan en el ingreso en el Congreso y se sabe de antemano si lo que se necesita ejecutar no alcanza con lo que voy a tener ingresos. El mismo Congreso desde antes tiene que autorizar partidas para deuda pública. Eso es trabajar con un presupuesto deficitario. O sea, ya sé de antemano que con lo que tengo en la ley de ingresos no me va a alcanzar para los gastos que me están proponiendo hacer. Entonces, no es sorpresa el hecho de que un estado esté en quiebra o no esté en quiebra. El problema es que no se está, no tan solo respetando los procedimientos, no se está respetando la propia ley. El Congreso está siendo brincado y el Congreso no respinga y no exige que se apliquen las cosas como ellos la autorizaron. El caso es que, por ejemplo, como hablábamos del oficio administrativo que hay en las dependencias, uno de los casos, y un ejemplo le voy a poner, nadie puede contratar un equipamiento, por ejemplo, si antes no consulta con la Secretaría de Finanzas y pregunta, ¿hay disponibilidad presupuestal? Y si Finanzas contesta que sí, pueden hacer la adquisición, el procedimiento de adquisición. Entonces, ¿cómo es que han hecho adquisiciones y han hecho obras y ahora no tienen para pagar? Entonces, algo sucedió con lo que yo le llamo el oficio administrativo. Alguien falló adentro. Alguien permitió que se contratara un servicio, una obra o una adquisición sin cubrir los procedimientos administrativos necesarios. Muy bien, Luis Ramírez Vaqueiro, para cerrar el tema. No necesariamente cuando hablamos de quiebra técnica o cuando se habla que se está trabajando con un presupuesto deficitario, estamos hablando de que sea no manejable. El tema aquí es, tú puedes tener déficit, tú puedes adquirir deuda o contratar deuda, pero no necesariamente quiere decir que el Estado esté en quiebra. Ahora, lo que se está suscitando es que ha habido un mal manejo de las finanzas públicas
en el procedimiento. Porque no es posible que tú trabajes con el presupuesto, sepas que tienes 1,000 pesos de ingreso, 1,500 de egresos. Ahí ya hay una diferencia. Hay una diferencia, hablando burdamente de un ejemplo, de 500, llamémosle así, que te faltarían para poder compensar este gasto. Entonces, contratas una deuda. El tema aquí es a qué nivel de contratación se están haciendo estos pasivos, por ejemplo. O sea, las instituciones de crédito que le han estado brindando el recurso al Estado, que es muy normal que se dé, porque se da en la iniciativa privada, se da en cualquiera de los escenarios, es factible. El tema es cómo está suscitándose y en qué nivel, o sea, con qué niveles de interés están cubriendo esos pasivos. Porque si estamos pagando de más involuntariamente cuando se pudiera renegociar o se pudiera buscar a través de otra institución de crédito que se pague menos y no se hace, ese es el tema, ¿no? Aquí ese es el problema. El tema es la falta de control, creo yo, por parte de quienes están al interior del manejo financiero. Muy bien. Bueno, pues vamos a cambiar de tema para cerrar la mesa, porque se me echó el tiempo encima, maestro Bielma. Pues va la Semana Santa, termina la Semana Santa y prácticamente arrancan las efímeras campañas político-electorales en pos de 21 distritos electorales en donde presuntamente va a llegar la aplanadora priista. ¿Tú qué opinas? Bueno, lo que yo estoy viendo para este proceso electoral próximo, a menos lo que corresponde al estado de Veracruz, es que esta va a ser una campaña de proselitismo electoral muy ajena a las campañas tradicionales, a las campañas de tratar de convencer a la ciudadanía para que vote por tal o cual candidato, tal o cual partido. La estrategia aquí, y está perfectamente vista, pues, su diseño, es lo que ya hemos venido observando en otros procesos electorales pasados en el estado de Veracruz. ¿Cuál es? Bueno, uno, cooptar a las dirigencias de los partidos de oposición de tal manera de que presenten candidatos idóneos para perder, es decir, sin convocatoria. Dos, desalentar a los candidatos de oposición con convocatoria para ganar. Los desalientan, simplemente se van, desisten de ser candidatos y dejan al candidato del partido en el poder solito. De tal manera que, por ejemplo, en el caso específico de Jalapa, puede que gane el Partido Revolucionario Institucional con una mínima expresión de votos, una mínima representatividad. Pero si vemos en el escenario político electoral, no hay candidatos que puedan hacer una auténtica oposición. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya se desbrozó el camino, y lo mismo es en Jalapa, lo mismo se ve en Poza Rica, se ve en Pánuco, se ve en Acayucan, se ve en muchísimos distritos. Está muy claro. Y bueno, pues lo que está permitido, pues está bien, ¿no? No quiero decir que esté bien políticamente, pero bueno, pues, se permite y es aceptable. A ver, don Paco Licona, ¿tú compartes la tragedia de Bielma? Hijo, qué feo panorama, caray. Bueno, si hicieran una encuesta y preguntaran, no algo difícil, algo fácil, ¿cuántos y cómo se llaman los partidos políticos que van a contender en la próxima? Además hay 10. Sí, fíjate qué opciones hay. Pero aparte hay los ciudadanos. Aparte. ¿Sí? O sea, cada candidato ciudadano es como si fuera un partido, ¿no? Porque va a haber un nombre en la boleta. Si se le preguntara a la población cuántos y cómo se llaman, y ya no le digamos por los candidatos, solamente cómo se llaman los 10 partidos y si saben cuáles son los candidatos ciudadanos que están y van a estar en la contienda, es muy difícil, es demasiado lo que está sucediendo. Ya es algo que favorece al partido que mayor voto duro tenga. Los demás se van a pulverizar. Entonces, en esta tesitura y en esta ingeniería financiera que hay ahora, es fácil suponer lo que va a suceder. Y sobre todo, en partidos de oposición que antes fueron fuertes, ya están resignados a saber en dónde pueden ganar y en dónde de plano ni van a tocar baranda.
En muchos distritos colocaron personas que ni ellos mismos conocen. En muchos distritos hicieron lo que quisieron. Entonces es muy fácil saber ahora que esta elección va a ser una elección de los que están amarrados con un partido. Y la otra, con el PRI. Mucha gente no sabe, por ejemplo, si vota por un partido que representa, si vota por otro partido no representa. Antes decíamos, no, son dos partidos los que van ahí de la mano. No, ahorita son dos partidos más otros dos que echaron y otros 4 o 5 candidatos ciudadanos que también están por el mismo asunto y han tenido que quitar algunos candidatos ciudadanos porque ni siquiera tuvieron la decencia de renunciar a sus propios partidos. El caso de aquí de Jalapa fue patético. Ajá. Todos sabíamos que Fidel, este muchacho, era priista toda su vida. De repente sale como candidato ciudadano y nunca fue por su renuncia del partido. Y así hay en todo el estado, hay personajes muy que ahora se nos presentan como ciudadanos y no lo son. Muy bien. Y eso lo único que viene a hacer es aumentar la oferta política en el desconocimiento total. 2 minutos, Vaqueiro, para cerrar el programa. Será un proceso electoral desangelado, creo yo. El hartazgo ciudadano es evidente entre la ciudadanía. La ley construida por los propios legisladores está hecha a modo, llamémosle así, porque la creación de 10 partidos políticos o permitir que 10 partidos políticos se registren, de entrada pulveriza y desfragmenta la votación, ¿no? Habrá que ver, como bien dijo el maestro Francisco Licona, los que sobrevivirán serán los partidos que tienen voto duro. Esos son los que van a subsistir. Estamos hablando, se van a circunscribir a 3 o 4 a lo mucho, si es que por ahí si no el es que partido de Movimiento Ciudadano si no es que y el uno. Morena se reparten votos, pero la realidad es que es esa. El otro tema, los candidatos ciudadanos, es un avance en la democracia amañado, porque con esto volvemos a desfragmentar los votos. O sea, estamos hablando no tan solo de 10 partidos, sino cuántos se podrían registrar como candidatos a diputados por un distrito, pues XN cantidad, los que logran cubrir Otro tema que no se ha visto, no se ha puesto en el tema dentro de la legislación, aun cuando apenas ayer el presidente del Instituto Nacional Electoral lo tomaba en cuenta y convocaba a los partidos políticos para que ahora todos los candidatos presenten su currícula, pues eso no es garantía. El que presenten la currícula o su ficha de antecedentes, en donde laboraron, en donde han trabajado, no le quita lo ampón a los políticos o a algunos, ¿no? Vamos a decirlo así, porque la realidad es que no hay un procedimiento construido en la ley que verifique o garantice que quienes lleguen a un cargo de elección popular no hayan tenido ni nexos con el crimen organizado, ni con grupos de interés, ni mucho menos que hayan formado parte de algún tipo de delito. Es decir, hayan estado dentro de la función pública, hayan sido en algún momento señalados por haber tenido el mal manejo de algún recurso, y ahí siguen brincando de uno y brincando a otro. Oye, eres anarco, ¿verdad? No. Ya vi que eres incendiario. Te voy a correr. Maestro Bielma, muchísimas gracias, señores. No es tragedia, es teatro del absurdo. Sí, no, hoy es Día Internacional del Teatro. Esto es un teatro. Eso de que gane el abstencionismo es brutal. No, bueno. Grave. Es brutal. Para una democracia. Ojalá ganara el abstencionismo. Una democracia. Pero no va a ser crisis, así. No, pues no sales a votar y gana el PRI. Así es. Así Paco. es. Hermano, muchas gracias. Te agradezco mucho, Edgar. Muchísimas gracias. Edgar. Luis, querido, Gracias. muchísimas gracias. Vamos a un corte y ya regresamos.